Hoy en Mujeres de Ley, Elizabeth Odio Benito, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, en donde impartió lecciones en la Escuela de Trabajo Social y en la Facultad de Derecho. Fue la primera mujer profesora de esta facultad y se desempeñó como directora de docencia entre 1982 y 1984. También ocupó el puesto de vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica, 1988-1990, y rectora interina de esa casa de estudios. Fue relatora especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación en materia de religión y creencias, 1980-1983. En 1995 fue designada como profesora emérita de la Facultad de Derecho de la UCR y obtuvo el Premio Rodrigo Facio 2014 de esa casa de estudios. Fue 2 veces ministra de Justicia, vicepresidenta de la República, jueza en el Tribunal Penal Internacional para el ex Yugoslavia, 1993-1998 jueza vicepresidenta de la Corte Penal Internacional y actualmente se desempeña como jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha recibido varios doctorados honoris causa por la Universidad Nacional de Costa Rica, por la St. Edward University en Texas y por la Universidad de Buenos Aires. Un saludo cordial, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Mujeres de Ley, un programa especial de Canal UCR en colaboración con el Programa de Libertad de Expresión y el proyecto de Sexismo, Mujeres, Derecho y Academia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña el día de hoy doña Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, doña Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosaura, a ustedes por invitarme a este rato de charla que creo que es efectivamente importante en el programa que ustedes llevan a cabo, porque siempre hay que estar empujando la carreta de las mujeres. Así es. Y justamente para contextualizarnos en el marco del derecho y el fenómeno de las mujeres, parte de los aportes que ha dado el feminismo es precisamente otras visiones, que la mujer vale no solo por lo cuantitativo, no solo por sus méritos y demás, sino transversalizar el mundo desde una perspectiva diferente. Desde esa visión más cualitativa, ¿cómo se define, doña Elizabeth Odio? Si pienso en mi vida personal y en mi vida profesional, como docente, como académica, como jueza, yo resumiría, digamos, las cualidades que pienso que me distinguen en responsabilidad, honestidad, lealtad, solidaridad y mucha empatía, Rosaura. Siempre he procurado ser muy empática, porque eso es lo que me ha acercado a todas las personas, a todas las mujeres y también a los hombres con los que he tenido que tratar a lo largo de mi carrera. Justamente esas cualidades que menciona doña Elizabeth, en particular la empatía, son algunas de las características que fomentó o que pretende fomentar todavía la educación pública, en la que se ha formado doña Elizabeth Odio, primero en Punta Arenas, en la escuela pública, posteriormente en el Liceo de Señoritas y posteriormente en la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál visualiza usted que es el aporte específicamente del Liceo de Señoritas en la formación de esa generación de mujeres críticas que rompieron posteriormente los paradigmas no solo en el mundo de la educación y la academia, sino también en el mundo político costarricense? Pues ahora, yo llegué al Colegio Superior de Señoritas procedente de una escuela rural, como era la escuela de Urbina de Guevara de Punta Arenas, pero donde sin embargo
tuve la enorme suerte de contar con grandes educadoras que me formaron de manera que cuando llegué al colegio, ya yo traía un antecedente muy sólido, que además se reforzaba por la familia, y en el Colegio Superior de Señoritas encontré una enorme cantidad de profesoras, porque eran muchas, cada año eran 5 años y cada año tenía una serie de asignaturas y cada asignatura era una profesora diferente, y todas ellas, había muy pocos varones, recuerdo siempre con mucho cariño al profesor Carlos Enrique Vargas, que nos daba música y apreciación musical, pero todas las profesoras tenían una enorme vocación, tenían una enorme convicción y nos transmitían a las estudiantes muy jóvenes, éramos muy jóvenes, una decisión por siempre superarnos, por no quedarnos en lo que veníamos entendiendo tradicionalmente como la posición de la mujer. El Colegio de Señoritas además tenía ya, cuando yo llegué, antecedentes notables de mujeres que se habían formado ahí y de las cuales íbamos aprendiendo esa posición que debía ocupar la mujer en la sociedad sin que la restringieran los estereotipos ni los parámetros que el patriarcado seguía marcando, porque no era que el patriarcado no existiera, pero nos enseñaban a aspirar siempre a seguir adelante. Yo tuve compañeras, mi generación tuvo la suerte de tener esa formación. Tuve compañeras, tengo todavía compañeras que se han distinguido notablemente en el campo de la ciencia, en el campo de la educación, en el campo de la cultura, y eso nos enriquecía muchísimo, procedente de las profesoras y procedente de nosotras mismas. Y esa visión del Estado costarricense en la formación de mujeres a través de la educación media, en ese caso pública, que generó una gran cantidad de pioneras. Desde ahí, desde el Liceo de Señoritas, se generan los movimientos sufragistas que posteriormente van a permitir a las mujeres el ejercicio del voto. Empapada, doña Elizabeth, de todas esas corrientes, de toda esa visión pluralista e inclusive muchísimo más abierta al avance de la mujer, ¿cuál fue el cambio que percibe al ingresar a una universidad de Costa Rica y particularmente ya más adelante en los años 70, la Facultad de Derecho, marcada por una visión absolutamente patriarcal, donde el derecho era ejercido por y para los hombres? Sí, es muy interesante porque obviamente de salir de un mundo totalmente de mujeres, donde todos los días y todas las horas y todos los años estábamos inmersas en ese mundo a donde estábamos preparándonos para lo que seguía. Llegar a la Universidad de Costa Rica fue todo un acontecimiento en nuestras jóvenes vidas. Tuvimos la suerte, en mi generación, tuvimos la suerte de llegar a la universidad al iniciarse la reforma de Rodrigo Facho, al iniciarse los estudios generales. Y ahí tuvimos la oportunidad de completar obviamente la formación que traíamos, académica que traíamos del colegio, y también irnos preparando de alguna manera para lo que seguía. En mi caso concreto, lo que seguía era la Facultad de Derecho. Y llegué a la Facultad de Derecho en compañía de 6 compañeras de estudios generales, que éramos un grupo numerosísimo en una facultad de solo muchachos y de solo profesores, obviamente. Solo profesores varones, solo estudiantes varones. Fue todo un cambio, fue todo decir, bueno, ¿y ahora cómo nos va?
Debo decirle, Rosaura, que tanto los profesores como los compañeros fueron muy respetuosos y fueron muy cálidos, cariñosos algunos incluso, y no tuvimos, en esos primeros años de derecho, no tuvimos la sensación de ser excluidas. Esa sensación de ser excluidas como mujeres abogadas se va sintiendo después, cuando se aproxima el momento de ejercer la profesión. Ahí comenzamos a darnos cuenta de que el patriarcado no es tan abierto como creíamos y que nos va a costar mucho. Y efectivamente costó. Y para conversar sobre eso vamos a hacer una pausa y regresaremos con doña Elizabeth Odio para que nos cuente precisamente sus vivencias ya en el ejercicio profesional. Estamos conversando con doña Elizabeth Odio Benito en este programa especial de Canal UCR, Mujeres de Ley. Nos decía usted, doña Elizabeth, que justamente esa sensación de discriminación la percibe cuando ingresa al mundo profesional. ¿Podría ampliarnos sobre este particular? Claro, me fue muy interesante porque yo inicio digamos, el ejercicio profesional de la profesión liberal del derecho a finales de los años 60. Y en ese momento, era increíble, pero en ese momento únicamente dos mujeres, brillantes ambas, ejercían la profesión, que eran doña Virginia Martén y doña Ana María Bridi. Nada más. Estaba también por ahí, pero no, aunque también litigaba la abogada, déjame ver, ahora me acuerdo. Había otra colega muy, muy distinguida. Estaba Alfonsina Chavarría, que viene después, pero estaba doña Violeta Madrigal, que también iba empujando en ese sentido. Pero eran contadas con los dedos de una mano. Entonces, ahí empieza un aprendizaje nuevo. Empieza la necesidad de ir asentando lo que como profesionales valíamos, lo que como profesionales podíamos dar y defendiéndonos, obviamente, de estos estereotipos que eran muy pesados. En el Poder Judicial, por ejemplo, todos eran jueces, todos eran hombres. En la Facultad de Derecho, todos eran profesores. Y en el ejercicio profesional, una enorme cantidad. Casi, digamos, el 90 y pico % eran hombres. Entonces, hay ahí un aprendizaje de cómo ir asentando la posición de las mujeres. Cuando entré a ser profesora a la Facultad de Derecho, que fue en el año 68, me llamó un querido amigo, el doctor Jorge Enrique Galler, para que fuera profesora. Era un año en que habían entrado muchos estudiantes a Derecho y se necesitaban profesoras. El decano era otro querido ex profesor, don Carlos José Gutiérrez, quien estuvo totalmente de acuerdo. Ellos encontraron que era una gran idea que finalmente empezaron a llegar las mujeres. Al año siguiente llegó mi querida amiga Sonia Piscado. Por mucho tiempo fuimos las dos únicas profesoras que estuvimos enseñando. Pero es muy interesante que desde el principio de los años 70, cuando comenzamos a meternos en el estudio del derecho para enseñar derecho, venimos a enfrentar con la realidad que ya habíamos visto como estudiantes, y era que en las leyes las mujeres éramos profundamente discriminadas, sobre todo en lo que era la ley que tenía que ver con la familia, la posición de la mujer en la familia, la posición de la mujer como esposa, además las famosas causales de divorcio. Y entonces comenzamos una lucha que recibió el apoyo, por cierto, de don Carlos José y de otros colegas. Don Carlos José decía
que ese grupo que formamos de estudio y de iniciativa de un código de familia, doña Sonia Picado y yo, era la primer lucha feminista en el mundo del derecho. Nosotros considerábamos que la primera lucha feminista venía de atrás, venía de las sufragistas, obviamente. Ellas peleaban precisamente porque la mujer fuera considerada igual que el hombre en los derechos políticos. Nosotras seguimos esa estela en la lucha por los derechos iguales de la mujer en el derecho de familia. Esa fue el primer, digamos, la primera batalla que dimos para ir avanzando en el campo de la igualdad. Contamos, Rosaura, con el apoyo de colegas y ex profesores y amigos, pero no todos, ¿ah? Teníamos también que enfrentar el ridículo y la burla que venían del Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados se hicieron varias sesiones para oponerse a lo que nosotras estábamos planteando. Y nos hacían chistes y nos hacían burlas, nos hacían unos versos ridiculísimos, decían que graciosos, porque nosotras pretendíamos, nada más ni nada menos, que la esposa y el esposo tuvieran los mismos derechos entre sí y con respecto a los hijos. Así que sí fue una lucha larga, pero al final lo logramos. Justamente 2020 se conmemoran 50 años aproximadamente de la introducción en el Código de Familia de la causal de divorcio en iguales condiciones para hombres y mujeres, porque probablemente nuestro pueblo no lo recuerde porque somos de corta memoria, pero efectivamente para los hombres se necesitaba, para que se pudieran divorciar por adulterio, que hubiese un concubinato público y escandaloso, en tanto que las mujeres bastaba una infidelidad. Doña Elizabeth tuvo grandes luchas en aquel congreso jurídico famoso en el Colegio de Abogados, donde inclusive se perdió esa moción inicial de hacer la equiparación que finalmente se logró posteriormente en las reformas al Código de Familia. Y usted ha mencionado también el tema de la descalificación, de la burla, que es una constante que se menciona cuando se habla del sexismo en el derecho. Hay diferentes tópicos que se han ido introduciendo en el campo de lo jurídico, pero uno precisamente de ellos tiene que ver con todas estas luchas del sexismo en la academia, donde se descalifica a las estudiantes y a las docentes precisamente por tratar de incorporar una visión diferente dentro del ámbito académico. Doña Elizabeth es profesora emérita. ¿Ha cambiado algo esa visión en la academia desde esos primeros años a hoy? Rosaura, esas son luchas casi que sostenidas, ¿verdad? De muchos siglos, porque en realidad son siglos ya, peleando por la igualdad de derechos y por la igualdad de respeto, porque queremos que se nos respete, porque queremos que se nos reconozcan nuestros derechos, nuestras dignidades. Peleamos por la igual dignidad y derechos, como dicen los derechos humanos. Y en la actual academia, a mí me duele decirlo, Rosaura, pero yo veo que más bien se ha echado un poco para atrás en esa lucha. Tal vez porque ahora las mujeres, estudiantes y profesoras, salen más públicamente a decir lo que les pasa. Pero todo lo que tiene que ver con el acoso sexual y con el acoso laboral en la Universidad de Costa Rica, a mí me da vergüenza, Rosaura. Yo cada vez que leo y oigo lo que pasa en las diferentes unidades académicas y en la Facultad de Derecho, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza ese lenguaje sexista y machista que sigue usándose en la academia. Y sigue usándose. Y yo veo que es una lucha que se están dando como cuando luchábamos porque el adulterio de hombre y mujer se sancionara igual como causal de divorcio. A hoy se siguen riendo con esos famosos chistes
de doble sentido, y además esa barbaridad del acoso sexual a estudiantes, a profesoras, es una vergüenza. Es una vergüenza en toda la academia y en la Facultad de Derecho. Vamos a volver sobre este tema. Estamos en el programa Mujeres de Ley. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos conversando con doña Elizabeth Odio, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica, jueza presidenta de la Corte Interamericana, y nos decía usted, doña Elizabeth, que nota un retroceso justamente en el tema del reconocimiento y el respeto de los derechos de las mujeres, específicamente en la academia. ¿Considera usted que hay alguna relación entre este retroceso, específicamente en el ámbito académico, y el que se experimenta en nuestras sociedades latinoamericanas también respecto de este y otros derechos en el ámbito político? Sí, sin duda alguna, Rosaura. A mí todas estas cosas me preocupan enormemente. Pero fíjense lo que ha sido la participación de las mujeres en las luchas por la rectoría en la Universidad de Costa Rica. A mí me decían, me contaban, las que había tenido que pasar Yamile González cuando fue candidata, las cosas que le decían, las indecencias que le mandaban, ahora esas famosas redes sociales, que para mí han sido parte del retroceso. Es decir, ahora hay un instrumento de vulgaridad y de falta de responsabilidad al alcance de cualquiera. Entonces hacen y dicen de la dignidad de una mujer lo que se les ocurre. Tanto que constantemente se está reclamando la presencia de una mujer en la lucha por la rectoría, y no hay. En la próxima lucha que tengamos por la rectoría no se han presentado candidatas mujeres. Y cuando yo pregunté por qué, habiendo tantas académicas tan notables, me dicen eso, que no quieren exponerse a lo que se sufre cuando se participa en las luchas políticas, que es lo mismo que pasa en el ámbito nacional. ¿Cuántas mujeres alcaldesas hay? ¿Cuántas? De 82 alcaldes, como 5 o 6. ¿Por qué? Porque se les burlan completamente los derechos políticos a las mujeres y sobre todo el principio de igualdad. No, Rosaura, hemos retrocedido y estamos, yo creo que empezando todos los días una lucha que tiene que llevarnos a figurar con nuestros derechos, con nuestro principio de igualdad en todas las áreas, en todas las áreas. Ya no es tanto el entrar a dar clases. Hoy día creo que hay más mujeres incluso académicas que hombres académicos, pero eso no se refleja en las posiciones de dirección de la academia, no se refleja en el consejo universitario, no se refleja en las rectorías y por supuesto no se refleja en el mundo de lo político. Una presidenta hemos tenido, una mujer ha sido presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, andamos mal y hay que reconocerlo, y hay que llamar a las jóvenes generaciones a que sigamos en esta lucha. Ciertamente el respeto de los derechos políticos de las mujeres para que se incorporen en el ámbito de lo público no necesariamente garantiza que se tenga una visión diferente del derecho, una visión de género. En el caso de doña Elizabeth Odio, además, no solo ha sido pionera al introducirse en instituciones marcadas siempre por su permanencia con hombres, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana, donde han sido muy pocas. Bueno, en la Corte Penal Internacional la pionera fue doña Elizabeth, sino que además ha permeado el ejercicio de su trabajo con una visión de género. En el caso de la Corte Penal Internacional, un caso paradigmático al margen de lo que sucediera después, fue el voto en el que intervino doña Elizabeth sobre el caso Bemba. El derecho penal y el penal internacional no escapa a eso, es tremendamente androcéntrico, y aceptar, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio fue una lucha tremenda. ¿Por qué fue importante
para los estudiantes y las estudiantes que nos siguen el caso Bemba en Derecho Penal Internacional. Rosaura, yo quisiera hacerte una pequeña corrección. El caso en el que yo participé en la Corte Penal Internacional fue el caso de Lubanga, que tenía que ver con las niñas y los niños soldados. El caso de Bemba fue la primera vez que en la Corte Penal Internacional se trató de llevar los crímenes de violencia sexual en una sentencia y fue un desastre, Vamos a ver qué pasa con unos casos que hay ahora. Pero yo quería echarme un poquito para atrás, porque en la Corte, en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, ahí fue donde empezamos a dar estas luchas por la violencia sexual cometida contra las mujeres en los conflictos armados. Y ahí sí tuvimos éxito. Y eso fue lo que hizo que en el Estatuto de Roma lográramos incorporar la perspectiva de género, que sigue siendo muy importante y algún día alcanzaremos los objetivos que queríamos. Pero yo quería mencionarte algo que para mí es esencial, y es la enseñanza del derecho con perspectiva de género. La enseñanza del derecho con perspectiva de género, que ha costado tantísimo introducir en la Universidad de Costa Rica. Yo quisiera ver cuántos en este momento de las asignaturas que se imparten en nuestra facultad tiene introducida la perspectiva de género. ¿Cuántas? Yo creo que esa no es hacer una cátedra de género, no. Eso está muy bien y es muy importante, pero es sobre todo enseñar la perspectiva de género, que es lo que hoy día hemos logrado hacer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias que dictamos. Cada sentencia que dictamos a partir de los últimos años tiene que tener incorporada la perspectiva de género al juzgar los crímenes que se cometen contra hombres y mujeres. Entonces es esa perspectiva de género en la enseñanza del derecho la que tiene que hacer la diferencia, y es la que todavía yo no veo que esté haciendo la diferencia, pero tenemos que luchar por eso. ¿Qué cambios percibe doña Elizabeth en el derecho desde el plano de lo normativo y desde el plano de la realidad que haya que incorporar en la Costa Rica del 2020? ¿Por qué tenemos que luchar? Tenemos que luchar porque esa perspectiva de género sea incorporada en toda la enseñanza del derecho, desde el principio hasta el final, en todas y cada una de las asignaturas. Eso es lo que nos lleva a que los jueces, las juezas, juzguen los casos que les llevan con esa perspectiva de género esté incorporada ahí. Eso fue lo que hizo cuando Zarela Villanueva era la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se incorporara en programas muy importantes que la Corte fue incorporando y que se hiciera un observatorio de género que hasta hoy sigue dando excelentes resultados. Yo creo que un observatorio de género en la Facultad de Derecho haría mucha falta porque pondría de manifiesto las diferencias que se dan y ese famoso patriarcado machista que por supuesto no quiere renunciar a sus derechos, porque es muy difícil renunciar a derechos, ¿verdad? Es muy difícil compartir la vida en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias, doña Elizabeth Odio. Le agradecemos en este programa Mujeres de Ley haber aceptado nuestra invitación para conversar sobre el sexismo en el derecho, para que nuestros estudiantes, estudiantas y el público en general tengan esta visión. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes y les invitamos a un nuevo programa. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos siempre en la lucha.